Bueno, nos encontramos hoy en esta tercera parte de este ciclo bueno, que llamamos los conversatorios para pensar la botánica. Este año se cumplen los 80 años de la Sociedad Argentina de Botánica y entonces, bueno, queríamos generarnos este espacio para encontrarnos y, bueno, charlar de algunos temas que nos parecía que eran convocantes. Entonces, ya tuvimos un primer encuentro donde hablamos de los temas de investigación en Argentina, del pasado, el presente y el futuro de la botánica. Un segundo encuentro donde hablamos de la botánica, la sociedad y la política científica. Y en este encuentro invitamos a nuestros colegas, nuestros hermanos latinoamericanos, para que piensen con nosotros y para que tengamos una mirada desde de la actividad de la botánica desde otros países y para permitirnos pensar cómo son las carreras en botánica y bueno, pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Siempre con el eje o con la intención de qué rol juega la Sociedad Argentina de Botánica. Entonces, en este caso, no solo como agregador de botánicos y botánicas en nuestro país, sino también como manera de conectarnos y contactarnos con nuestros países hermanos. Entonces, bueno, mi nombre es Alicia López, voy a ser la anfitriona junto con Federico Roviati. Y bueno, nuestros invitados del día de hoy son María Vera Jiménez, que es docente investigadora del Laboratorio de Recursos Vegetales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Es doctoranda de la Universidad de Salamanca, es socia y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Paraguaya de Botánica y de la Asociación Etnobotánica Paraguaya. Arrancamos con María y bueno, después tenemos a nuestro colega César Faúndez Pachón y a Nicolás García, pero bueno, arrancamos con escuchando a... ay, perdón, ¿eh? Esto, ahí estamos, a María. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Perdón, sí, te escuchamos. Vamos a escuchar a los expositores. Y después vamos a dejar el espacio de intercambio al final, así tenemos más tiempo para charlar. Así que bueno, ahora sí, María, te cedo la palabra. excelente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es una oportunidad fabulosa esta que nos están dando desde la Sociedad Argentina de Botánica para pensar regionalmente un poco cómo estamos nosotros como país dentro del desarrollo de la ciencia que tanto nos ocupa y tanto nos encanta. Bueno, y yo quiero empezar hablándoles un poco de lo que es la botánica en Paraguay según mi entender, ¿verdad? Y antes que nada, hacer un poco de historia y pensar en los hitos que marcaron el rumbo de la botánica, según mi parecer, eh, en nuestro país. El, lo que primero, lo que primero relevamos o lo que primero vimos en el transcurso del desarrollo de la botánica en Paraguay fue el Inventario Biológico Nacional, que inició en la década de 1980 y del que quedó el herbario del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, que está indexado en el Index Herbarium. Posteriormente, o 2 años antes, perdón, surge el herbario de la Facultad de Ciencias Químicas, que es como un apoyo a las áreas químicas que estudian los componentes de las plantas medicinales. Y nosotros, como laboratorio de recursos vegetales, surgimos en el 2005 como una colección de plantas nativas, principalmente en el área de la botánica económica. Y un hito importante en nuestra historia es la primera convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2011. Es a partir de ahí que
nuestro Consejo Nacional financia investigaciones para los investigadores que estamos dentro de las universidades. Y este año, por primera vez, el doctorado en ciencias exactas, naturales y sus aplicaciones, que pudo ser posible gracias también a al financiamiento de lo que es el CONACYT. Entonces, el 2011 es un hito importante con respecto a la investigación en nuestro país porque antes de ese año, las investigaciones eran financiadas con fondos pequeños, principalmente de la Universidad Nacional de Asunción y algunas universidades privadas, o de lo contrario, fondos del extranjero. Y ahora voy a hablarles de lo que somos nosotros, ¿verdad? Del equipo del Laboratorio de Recursos Vegetales de la FACET. Nuestro equipo está formado por investigadores, docentes, estudiantes, pasantes y también profesionales que desean iniciarse en la investigación científica, porque dentro de la facultad tenemos un programa de iniciación científica en el que al que pueden ingresar estudiantes o profesionales que se hayan recibido hace poco tiempo. Y dentro de eso tenemos como tres o cuatro ejes principales. Uno de ellos es nuestra página web, Plantas y Hongos del Paraguay, que es nuestro herbario digital que está en su versión beta. Todavía no está lanzado oficialmente, pero en la dirección que está abajo ustedes pueden encontrar quiénes somos los que integramos el Laboratorio de Recursos Vegetales. Y esto es un poco para ilustrar nuestro laboratorio. Ahora estamos en refacciones porque estamos intentando adecuarnos a lo que es el extranjero, o sea, tratando de actualizarnos y de tener esos gabinetes móviles que tienen en los otros herbarios, que nosotros todavía en estas fotografías no teníamos, ¿verdad? Y nuestras colecciones, el herbario de la FACEN, porque el año pasado pudimos indexarnos. El herbario de la FACEN cuenta con aproximadamente 5.000 especímenes, pero tenemos más que 5.000 para procesar. Nosotros hacemos también el procesamiento de las plantas similar a lo que se hace en Corrientes. Y estas fotografías son un poco para ilustrar el trabajo de campo que hicimos justamente en un proyecto que fue financiado por el CONACYT a través de su programa Prociencia y que consistió en el trabajo con comunidades indígenas de la parcialidad Ambudá en el departamento de Itapúa, que fue uno de los proyectos financiados por el Consejo. Este fue otro proyecto que se realizó hacia el norte del país en la Reserva del Bosque en Baracayú. Y en ese entonces teníamos que cruzar en canoas los ríos desbordados porque fue un año bastante lluvioso, fue el 2015. Y entre eso encontramos estas maravillas, ¿verdad? Las orquídeas que crecen naturalmente dentro de la reserva y eso documentamos en las publicaciones científicas, ¿verdad? Tenemos la revista Rojaciana, que es editada por la Facultad de Ciencias Químicas, que es el otro herbario que está dentro también del campus universitario de la UNA. Publicamos plantas nativas del Cerrado de Aguarañú, que es el lugar donde encontramos esta eulofia. Y también otras publicaciones que salieron de esos proyectos. Esto es como un pantallazo de las publicaciones que venimos haciendo dentro del laboratorio y además de eso tenemos nuestra revista. La revista Esteviana, que es editada por el Laboratorio de Recursos Vegetales y que está dentro de la plataforma de revistas científicas de la UNA como revista de botánica. Tenemos una dirección y este año ya vamos por el número 17, si no me equivoco. No están todos los números en esta diapositiva, pero dentro de la página de revistas científicas de la UNA pueden encontrarle a la revista Esteviana y sus artículos. Y aparte de todo esto, organizamos las jornadas paraguayas de botánica. Como Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
nos tomamos o nos pusimos ese desafío como para poder aglutinar a nuestros profesionales botánicos y hacer una reunión más o menos tomando de ejemplo las jornadas argentinas de botánica. Y realizamos o hicimos nuestra primera jornada paraguayas de botánica en el 2012. En ese año fue que surgió también la Sociedad Paraguaya de Botánica. Aprovechamos ese evento para poder darle nacimiento a nuestra sociedad, pero al final eso quedó como en el tintero. Llegamos hasta un punto, pero ahora necesitamos retomar y avanzar sobre eso. Estas fueron las primeras jornadas paraguayas de botánica con algunas fotografías. Estaba justamente escuchando el conversatorio de la vez pasada y le veía a Bernardelo y justamente en una de nuestras fotos es que está él en esta primera jornada paraguaya de botánica. No sé si le ven, está acá entre el público. Él fue un invitado especial cuando realizamos ese evento. Y en la que hicimos el año pasado, nuestras quintas jornadas de botánica en el 2024, que también tuvimos una asistencia importante de investigadores post pandemia, porque la pandemia sí realmente nos hizo tener un break o nos cortó en el tema de eventos y también en las reuniones que lo hicimos sí por a través de las plataformas en el 2021 y llegamos a una buena cantidad de gente. Y esto es el año pasado en nuestras jornadas de botánica en el 2024. ¿Y cuáles son los proyectos actuales de Laboratorio de Recursos Vegetales? Principalmente este primer proyecto es mi proyecto de doctorado, que es Plantas Medicinales de Paraguay, Conservación y Uso de las especies nativas amenazadas y en peligro de extinción. Nosotros continuamos con la digitalización del herbario FACEN con la intención de disponibilizar eso una vez que esté terminado a través de la página web que les mostré hace rato. Mantener y ampliar la colección del herbario, por supuesto, eso con cada proyecto que desarrollamos, ampliamos nuestra colección de plantas. Sí tenemos como un obstáculo, vamos a decirle, en la parte del procesamiento de plantas, porque siempre necesitamos más gente para poder acelerar ese trabajo. Mantener activa la revista Esteviana y organizar las jornadas paraguayas de botánica cada 3 años. Nosotros nos pusimos esa meta de cada 3 años porque consideramos que somos pequeños todavía, no somos tan grandes como Argentina, como Brasil, que tienen una cantidad impresionante de botánicos que estudian muchas ramas. Y esto es como una reflexión personal que tengo de cuáles son las contribuciones de un investigador. Primero que nada, la generación de conocimiento, publicando libros, redactando artículos, o editando manuales y revistas. La participación activa en la capacitación y formación de jóvenes e investigadores. Y este tercer punto que a veces uno quiere flaquear cuando está en el campo, ¿verdad? Documentar y registrar la biodiversidad a través de las colecciones botánicas, que es lo que nos da el trabajo a los curadores de herbario también, ¿verdad? Tenemos especímenes originales o especímenes duplicados depositados en nuestro herbario FACEM, también en la facultad, en el herbario de la Facultad de Ciencias Químicas y en el herbario del Museo Nacional de Historia Natural, que por supuesto le esperan a los investigadores especialistas en las familias correspondientes. Y como reflexión, ¿cómo veo la botánica en Latinoamérica? Primero, la colaboración regional. Recuerdo que cuando Roberto Salas estuvo por Paraguay buscando las rubiáceas en el Cerrado de Guarañú porque venían específicamente a buscarle a una planta particular, que entre comillas la encontraron fuera del área de reserva, pero me decía él que genial sería que podamos organizar algo en conjunto, como las jornadas, como podría ser las jornadas
regionales de botánica o algún evento en el que podamos integrarnos como botánicos del Cono Sur. Por otro lado, los grupos de investigación, hacer grupos que trasciendan las fronteras, ¿verdad? Yo, de hecho, el doctorado que estoy haciendo lo hago en la Universidad de Salamanca, teniendo en mira ese objetivo de colaborar con universidades europeas y también, ¿por qué no colaborar con las universidades de los países limítrofes de Paraguay? Tenemos, nosotros tenemos un contacto súper próximo con la doctora Ana Onfi, con Roberto en la parte de Corrientes. Con Formosa estamos un poquito lejos, pero también tenemos ya un contacto establecido, pero esa es la idea que tenemos desde el Laboratorio de Recursos Vegetales. Y por último, la Sociedad Paraguaya de Botánica en conjunto con las sociedades de los otros países, que podamos integrarnos regionalmente y potenciar nuestras investigaciones, o sea, no regirnos solamente por lo que dicen los estándares del norte. Podamos nosotros, así como en la fotografía que puse para este final, una orquídea con el yatebucaás, que es una planta medicinal que se consume en el tereré acá en Paraguay, las dos sobre un mismo tronco, ¿verdad? Así como nosotros dentro de un mismo territorio podamos ser hermanos y colaborar con las investigaciones y con todo lo que podemos ofrecerles a nuestros jóvenes para que ellos continúen nuestro trabajo. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Hermoso, María, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, ahora en un ratito charlamos. Gracias. Dejo de proyectar. Gracias. Bueno, presentamos al siguiente expositor. Voy a presentar a César Fagundes Pachón, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Tiene hecho una maestría en Ciencias Biológicas con la opción botánica en la Facultad de Ciencias, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, y actualmente está haciendo un doctorado en Ciencias Biológicas, también con opción botánica, en la Facultad de Ciencias de PDCIBA, UDELAR, Montevideo, Uruguay. Y está trabajando sobre patrones de cambios en el paisaje y la diversidad de leñosas en los ecosistemas asociados a los cerritos de indios en las tierras bajas del este de Uruguay. Actualmente se encuentra radicado en el departamento de Rocha, Uruguay, y hace 15 años es docente en el Centro Universitario Regional del Este, en el marco de la Licenciatura de Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este. Es integrante del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Marinos y Costeros, es miembro de la Red Sudamericana de Jardines Botánicos y socio de la Sociedad Argentina de Botánica. César, te entrego la palabra. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias, Federico, por la presentación. Muchas gracias, Alicia, y presidenta de la Sociedad Argentina de Botánica. Gracias también a la compañera María Vera por su presentación clara, linda, elocuente. Y desde Uruguay, lo que pensé para compartir con ustedes en este día tiene que ver con que, bueno, presentar el lugar donde trabajo, los lugares donde aprendemos botánica en Uruguay, que pueden ser desde la Facultad de Ciencias, la Facultad de Agronomía, el Jardín Botánico, el Museo de Historia Natural, la Escuela de Jardinería y recientemente dentro de los centros universitarios regionales que pueden ser la sede de Maldonado, de Rocha o de 33, son espacios dentro de UDELAR, en el cual, que es la Universidad de la República, es el gran paraguas que nuclea a todas las facultades y a todos los centros.
donde existen referentes en las áreas y donde Uruguay, bueno, por su posición en el paisaje, juega un rol fundamental, estando dentro de este bioma Pampa y teniendo floras que nos vinculan con tanto la región de Argentina como Paraguay, Brasil, ¿no? Y perteneciendo a la flora del Cono Sur, era que me planteaba, bueno, esta pregunta, a ver qué sabemos de la flora del Uruguay. Después, marcar un poquito la importancia que tienen los herbarios o las colecciones científicas para el estudio de la biodiversidad, sobre todo de plantas. Contarles qué hacemos con actividades de docencia, investigación y extensión. Estas son las tres patas que todo docente universitario debe de cumplir en su trabajo. Eh, y bueno, mostrarle algunos casos de estudios que hemos podido realizar y terminar con el proyecto de extensión que estamos tratando de construir un jardín botánico dentro del predio de la sede Rocha del Cure. Bueno, Uruguay se encuentra rodeado por dos gigantes, Argentina, Brasil, también Paraguay, todos en América del Sur. eh, Están en cierta manera, en términos de superficie, son bastante mayores que Uruguay. Uruguay se divide políticamente en departamentos, lo que puede corresponder a las provincias de Argentina o a los estados de Brasil. Nosotros tenemos una densidad poblacional que se localiza y está concentrada más de la mitad de la población en Montevideo y Canelones. Esto es para referenciar de que estamos a 200 kilómetros de la capital del Uruguay y estamos a 150 kilómetros de nuestra primera frontera en el Chuy, límite con Brasil, de que en estos lugares están los herbarios, las colecciones y la gente que está trabajando mayormente y el mayor número de personas formadas está en Montevideo. Y luego también contarles que yo nací en Tacuarembó, que como estudiante tuve que viajar a Montevideo, hacer esta distancia, que son 388, 400 kilómetros, en búsqueda de lo que me movía, que eran el estudio de las plantas. Por suerte tuve la suerte de tener una familia que siempre me apoyó. Creo que la familia juega un rol fundamental en el soporte de los botánicos y que nosotros construimos y hacemos nuestro conocimiento porque tenemos gente atrás que nos respalda. Esto solo no lo podemos llevar adelante, hay que mantenerse en la vida. Muchas veces, siendo estudiante, sabemos lo que se pasa en un lugar donde no está tu casa, en Montevideo, donde tenés que hacer un montón de contactos, redes, arraigos, y bueno, y desarrollar tu pasión sabiendo que lo importante que son las plantas en nuestra vida. Y siempre tuve preguntas motores o motoras que me hacían empezar y continuar cada vez que encontraba obstáculos, como por ejemplo un desconocimiento a nivel de la flora del Uruguay. Ahí la Sociedad Argentina de Botánica juega un rol fundamental en mi proceso de formación, porque me ha apoyado mucho en ellos, en cursos que dan, en actualizaciones, en charlas. Agradecerle a la Sociedad Argentina de Botánica, agradecerle a todos los botánicos de la Argentina por todas las contribuciones que han hecho en las floras, como por ejemplo la flora de Entre Ríos, que era una referencia para mí y para los que queríamos comprender cuáles eran los elementos florísticos que componían a Uruguay. Entonces teníamos que armar como un rompecabezas de figuritas, y donde los libros de texto de INTA eh, son pasos ineludibles en la formación de un botánico, y luego las contribuciones de Río Grande do Sul y de Santa Catarina para conocer también la flora riograndense o la flora de Santa Catarina. Y hoy ya han pasado 15 años desde el 2010. Concursamos por un cargo en UDELAR, terminamos con radicación en el departamento de Rocha. Rocha es uno de estos 19 departamentos que está al este, es el que tiene todo costa atlántica.
220 kilómetros, de que Uruguay comienza un proceso de descentralización de la universidad saliendo de Montevideo y yendo a los polos universitarios, que en especial la región este es biodiversidad, ambiente y cultura, y que tenemos una sede en Maldonado, otra sede en Rocha, otra en 33 y próximamente otra sede en Minas, que nuclea a esta región biodiversa, que tenemos una universidad que es cogobernada, que tenemos directores de sedes en cada uno de las sedes mencionadas, que tenemos un edificio nuevo que está en un punto neurálgico de la intersección de la Ruta 15, que nos lleva directamente al océano, o la Ruta 9, que nos saca del país y nos lleva al límite con Chuy, o la Ruta 15, que nos lleva al norte de Rocha y al interior, de que esta sede fue inaugurada el 12 del 12 a las 12 por el presidente de turno, José Mujica, recientemente desaparecido, de que pertenezco a un grupo de trabajo que es el Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos, y donde mi otro grupo de trabajo es mi familia, en el cual también ahora le debo que agradecer el tiempo para compartir estas pasiones, y todas estas personas son fundamentales en el desarrollo de la botánica y nuestro trabajo en el día a día. Estos son los límites del predio universitario en la región este. Precisamente en este módulo es donde realizo mis trabajos de escritorio y donde tengo la suerte de tener este laboratorio a cielo abierto, que es un lugar de ensayo donde estamos bueno, haciendo actividades de docencia, investigación y extensión, de que este es el punto donde entramos por la Ruta 15 rumbo a la costa atlántica, o pasamos la rotonda, nos vamos rumbo al Chuy, o nos vamos al interior de Rocha, y que, dada la ubicación espacial del Cure, está en un lugar privilegiado para trabajar temas de biodiversidad, ambiente y cultura en la región. Como actividades docentes, bueno, soy docente en el marco de la licenciatura en gestión ambiental y docente responsable de biología vegetal, flora y paisaje. Lo que buscamos es que los estudiantes sean capaces de reconocer la naturaleza. Esto es parte del contenido que damos en las clases, y que tengan la capacidad de ir al campo, reconocer que una especie es distinta a otra, colectar, herborizar, para su posterior identificación por algún especialista. Y colabora en el curso, y es un amigo y una suerte tenerlo, a quien nos ha acompañado tanto en las épocas de estudiante y ahora es mi cotutor de doctorado, es Felipe Lezama. Él es especialista en la familia Poace y ha desarrollado trabajos muy importantes relacionados a la flora de los pastizales en Uruguay. Bueno, entonces estamos dentro de la región chaqueña, estamos dentro de la provincia pampeana y estamos en las zonas de pastizal, pero Uruguay no solamente es pampa, sino que Uruguay tiene una heterogeneidad de ambientes, sobre todo basálticos y cuentas y gargantas en las quebradas del norte. Tenemos componente chaqueño, tenemos componente del cerrado asociado a los cerros chatos de Tacuarembó y Rivera, tenemos componente paranoense a lo largo de todos nuestros cursos de ríos, serranías, tenemos palmares, en este caso de Butiá Dorata en el departamento de Rocha, y que ya Eduardo Marchesi es nuestro botánico, es la persona en el cual encontré, que me abrió las puertas del herbario, que me permitió entrar, mostrarme el trabajo de botánico, darme los primeros listados de especies para trabajar en mi tesis de grado, y de que él reportaba en el 2001 que existían un conjunto de familias que estaba bien representada por las familias Terácea, luego Poacia y Leguminosa. Esto se repite, este patrón, en todos los trabajos que vamos a ver posteriormente, donde aparece también, miren, en el 2007 el libro de Bruce y Grela, que habla de estos vínculos florísticos con la flora paranaense, con la flora del Cerrado asociado a los cerros chatos, con intrusiones chaqueñas en el litoral oeste del río Uruguay, con la presencia de esta componente
paranaense con una población de aliso de río, Tesaria integrifolia, que se da en el departamento de Colonia, y con un componente marítimo que ingresa a través de la costa atlántica. Recientemente, y esto estamos hablando en el 2018, aparece el trabajo de la riqueza de las plantas vasculares asociadas a los pastizales del Río de la Plata, y acá por primera vez es donde nosotros empezamos a visualizar que compartimos un número determinado de especies con Argentina, con Brasil, y que en este momento llegaban a 2.756 especies. Al año siguiente aparece en el catálogo de las plantas vasculares propuesta de Zuloaga, donde Uruguay ya tenía 2.911 especies registradas y había 106 endemismos para este territorio en esta zona de transición, claramente de una vegetación que tiene vínculos chaqueños, bueno, paranaense, del Cerrado y estamos dentro del bioma Pampa. Eso hace a nuestra diversidad de la flora. Quería mencionar el trabajo de Felipe Lezama sobre las comunidades de campo natural, que también es un artículo ineludible para la comprensión de los consorcios, las asociaciones de los pastizales en estas regiones. Y que tenemos un componente chaqueño claramente con especies también de pastizales poco conocidos y de gran valor a través de la conservación. Entonces nuestro trabajo, que tratamos de desarrollarlo día a día, consta en tratar de orientar a las personas a cómo podemos llegar a reconocer una especie. Y siempre la consulta termina, bueno, hay que colectar, hay que arborizar, hay que consultar con especialistas, hay que obtener descripciones, hay que obtener fotos, hay que ir al herbario y hay que hacer consultas a bases de datos, y nos apoyamos en estos libros de bibliografía, como por ejemplo el de Bernardo Rosengur, las contribuciones de la flora montevidense de Atilio Lombardo, los humedales del este de Eduardo Alonso, las contribuciones de Primavera Artusi y Rosario Bellot, la lista de las especies prioritarias, la reciente guía de gramíneas de Primavera, de Andrés González, de Pablo Goyiano y de Rosario Bellot, el libro de Bruce y Grela, y sumamente importante, la flora ilustrada de Entre Ríos, con los diferentes tomos que componen nuestra flora. Nos apoyamos continuamente en las bases de datos que tiene la flora argentina, con una descripción para todo el cono sur de las especies que ocurren en esta región, de que tenemos también en la Facultad de Química una base de datos de plantas medicinales muy interesante, donde la podemos explorar a nivel de familia y a nivel de género, con la composición a nivel de principios activos asociados del uso común y la farmacopea de estos principios activos, y de que Uruguay cuenta con una rica historia a nivel botánica que comenzó con Larrañaga, uno de los primeros naturalistas del siglo XVIII, que colectó, que se comunicó con el resto del mundo, que logró colectas, intercambio de material, y de que nuestro botánico de referencia es Marchesi, a quien recientemente honraron con el doctorado, el PhD en honoris causa de la universidad, y donde él siempre hablaba de que la personalidad del botánico es una personalidad única y que podría responder preguntas como ¿dónde se encuentra esa especie? ¿Cómo se nombra? ¿Qué relaciones tienen estas especies? ¿En qué área viven? ¿Qué ambiente crece? ¿Cuáles son las propiedades que tienen estas especies a partir de la identificación, ¿no? A partir de que nosotros llegamos al género, el epíteto específico? Y actualmente es Mauricio Bonifacino, uno de los pocos doctores en botánicas que tenemos en el Uruguay, que es el responsable del proyecto Flora del Uruguay en línea, que posiblemente a fin de año o se fue enviado un manuscrito recientemente, en el cual se publica un portal y donde que se pone como objetivo Uruguay 2030 va a poder tener esa flora online con una plataforma para
el acceso de información y conocer las experiencias las especies que tenemos en el Uruguay. Mauricio fue profesor mío en los tiempos de que ingresé como estudiante de ciencias a cursar botánica en la Facultad de Agronomía, luego fui ayudante de la carrera de botánico. Él estaba haciendo su doctorado en Mar del Plata con Crisis y bueno, se ha encargado de formar un material humano muy importante y son las nuevas generaciones que han aportado al cambio y a la contribución del desarrollo de la botánica dentro de la Facultad de Agronomía y para todo Uruguay. Sabemos de la importancia que tienen los herbarios como documentos únicos, originales de toda esta diversidad y que es la manera que nosotros tenemos para acreditar la presencia de un organismo en determinado ambiente y donde el herbario de la Facultad de Agronomía tiene alrededor de 700 tipos, ¿no? Los tipos son las especies que se colectan y a partir de ellas se describen por primera vez una especie nueva para la ciencia. El otro lugar es el Jardín Botánico, y el otro lugar es el Museo de Historia Natural. También existe una colección en la Facultad de Química y una colección en la Facultad de Ciencias. Entre todas reúnen alrededor de unas 240.000 muestras, que son registros de plantas de diferentes regiones. En temas de investigación, profundicé sobre el conocimiento de Neltuma finis y Neltuma nigra, este componente chaqueño que tenemos en el litoral oeste. Yo quedé maravillado con estos árboles y con este paisaje en mi trabajo de grado. Luego tuve un pasaje por INIA, donde es el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, y había que proponer especies arbóreas promisorias multipropósitos. Elegí a estas dos especies porque tenía apoyo y tenía bibliografía del lado de nuestros colegas argentinos. Entonces salí a buscar información a campo, salí a colectar, salí a buscar puntos, salí a ver la flora asociada a los branquiales, una flora única en todo el litoral oeste y realmente poco conocida, y donde muy pocos trabajos existían de antecedentes de este tipo de flora. A partir de este trabajo de campo, a partir del trabajo de herbario, a partir de ir a hablar con Ramón Palacios en Argentina, que me abrió también su trabajo de campo, me prestó su cuaderno, logré generar recopilar un poco el patrón de distribución en América del Sur de la especie Neltuma finis, y lo mismo hice para las dos especies. Una vez que tenemos las especies en el espacio, nosotros podemos calcular las condiciones climáticas ideales o adecuadas. Esto es con un programa que se llama DIVA-GIS, en el cual te da idea de cuáles son las regiones donde podría estar mejor el suitability, es la palabra en inglés, es la adecuación de esta especie en el espacio, y luego intenté hacer una pregunta siguiente. Bueno, si estas son las condiciones en América, en el resto del mundo, ¿dónde se darían estas mismas condiciones? Esto me sirvió para aprender de que si nosotros movemos plantas de estas latitudes, seguramente les vaya bien en toda esta región, y de ahí podemos entender por qué muchas de las especies africanas son especies invasoras en estos lugares. Cuando revisás la bibliografía internacional, aparece de que Xavi estaba haciendo un problema en estos lugares, que el modelo estaba reportando como que daban las condiciones para que esa especie le fuera bien. O sea, eso fue una tranquilidad al momento de decir, bueno, mi modelo está prediciendo cosas que ya pasaron. O sea que vamos por buen camino. Y ahora, para terminar, digo, bueno, ¿qué pasa si yo le cambio estas condiciones? Si aumento un grado de temperatura, aumento a 50 milímetros de pluviosidad, a los 75 y a los 100 desaparece las condiciones ambientales favorables para esta especie. Pero a su vez hay un ecosistema asociado a toda esta región y donde es una especie clave, Prosopis. También me hace pensar de la fragilidad que tiene el sistema, de la fragilidad que está teniendo las interacciones entre las especies, y lo mismo pasa para el otro ejemplo, que es para especie Prosopis nigra. Entonces estamos en un momento que estamos al límite
al límite ambientalmente y en el cual muchas veces no nos damos tiempo para poder empezar a pensar y a reflexionar hacia dónde vamos. Creo que como especie humana estamos en un gran problema de comunicación en el tiempo, de mayor comunicación a nivel mundial. Nos está faltando el pienso y el relacionamiento de saber en qué anda el otro. Como mostraba la compañera de Paraguay, mostró en su última diapositiva tres especies diferentes con forma de vida diferente que están conviviendo en un mismo punto. Nosotros somos una única especie humana que no somos capaces de vincularnos con el vecino doméstico al lado de mi casa, con el compañero de trabajo porque estudia cambio uso del suelo y porque yo estudio conservación y porque mis intereses están confrontados. No somos capaces de negociar y tenemos un mundo por delante que se está deteriorando ambientalmente, donde las plantas juegan un rol fundamental. Y termino con esto, que es mi caso de estudio actual, en el cual me involucré con arqueólogos, con sociólogos, con ingenieros agrónomos y me presentaron este modelo que cada uno de estos puntitos son cerritos de indios. Estos cerritos de indios son como islas en el paisaje, en tierras bajas donde dominan los humedales y donde aparecen forma de vida arbórea. Al no existir listas florísticas de la composición de este tipo de paisaje, dije, bueno, me tengo que dedicar a recorrer estos lugares, a conocerlos, a explorarlos para poder responder preguntas que contribuyan al conocimiento de esta flora asociado a este paisaje en el cual ahora estoy trabajando, estoy radicado, armé una familia y tengo como desafío personal contribuir al conocimiento de la flora en esta región. Para eso empezamos a proyectar el jardín botánico tratando de representar estos patrones, estos vínculos florísticos dentro del predio, juntándonos con las escuelas, utilizando el Día del Ambiente como un paraguas para tratar de llevar niños, hacerlo de manera participativa, hablar sobre los beneficios que tiene la flora nativa y sobre todo para poder educar y enseñar y no tener que hacer distancias tan largas, tener estos árboles representados en nuestro predio, en nuestro jardín del Cure, para que otras generaciones lo sigan y otras generaciones contribuyan al desarrollo de este parque y de este paisaje en la zona y en el predio del Cure Rocha. Quiero dejar por acá, quiero agradecer a todos ustedes que están hoy acá y bueno, quedo aguardo para preguntas y para intercambio. Muchas gracias. Espectacular, César, muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si quieren, si hay alguien que quiera iniciar alguna pregunta, algún comentario. Hay algunas preguntas acá en el chat y la leo de Lau Ortiz Carballo. Hice una consulta para la profesora María Vera. A su parecer, ¿cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la botánica en Paraguay en el ámbito académico? Gracias. Hola, ¿me escuchan, verdad? Em, bueno, tanto tiempo, Laura. Laura fue mi alumna también acá en el Laboratorio de Recursos Vegetales. Y como yo lo veo, nosotros estamos caminando nuestro camino hacia el fortalecimiento de nuestras líneas de investigación dentro de la botánica. Empezamos un poco tarde, no teníamos mucha inversión del Estado para llevar adelante las investigaciones que nos proponíamos. Siempre fue a pulmón hasta el año que les dije del 2011 en el que eh, el Paraguay o el gobierno de Paraguay decidió invertir en investigación. O sea, decidió a través de una política de gobierno destinar fondos de lo que redituaba la Itaipú Binacional a fondos de investigación para realizar investigaciones. Y es a partir de ahí que se ve como un salto en publicaciones científicas,
en formación de grupos de investigación y en doctorados que se abren a partir de esa fecha. Particularmente dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, nosotros estamos dentro de lo que podemos fortaleciendo las líneas de investigación que desarrollamos. Tenemos un grupo que hace ecología, fitogeografía, tenemos otro grupo que hace micrografía, o sea, la parte de análisis de calidad de algunas especies medicinales o de especies que se comercializan. Y yo estoy como curadora de la sección etnobotánica del herbario de FACEM. Entonces, yo me dedico a lo que es plantas útiles. En mi tema de doctorado justamente es plantas medicinales de Paraguay, porque mi intención es saber actualmente cuáles son las medicinales que se están consumiendo, si son las mismas de hace más de 10 o más de 15 años que se publicaron en un libro de plantas medicinales del Jardín Botánico de Asunción. Esa es la línea que yo persigo y tengo contactos que me ayudan a fortalecer esa línea de investigación, como por ejemplo la Asociación Etnobotánica Paraguaya, que justamente surgió gracias a un fondo que vino de la Municipalidad de Ginebra. Y nosotros tenemos, gracias a esa inversión del extranjero, publicaciones que podemos utilizar para identificar nuestras plantas medicinales. Y por otro lado, también veo yo en la parte académica que lastimosamente la tecnología nos juega en contra por el tema del interés que demuestran los jóvenes en lo que son las áreas específicas de desarrollo. Entonces, incentivar a esa población joven a integrar grupos en los que puedan ellos tomar iniciativas y llevar adelante proyectos, o sea, ser parte de la sociedad civil para poder decidir, porque eso es lo que dentro de Paraguay, como venimos de una dictadura muy larga, como la mayoría de los países vecinos, esa capacidad de decisión está bastante afectada. Entonces, tenemos que entrenarnos para poder ser parte de la sociedad y formar nuestros grupos y esos grupos formar parte de grupos más grandes, ¿verdad? Y eso. Creo que, no sé si respondí a la pregunta, pero es mi pensamiento. Gracias, María Vera. Acá hay otra pregunta para César. Dice, es muy interesante la relación de la vegetación con posibles escenarios climáticos. ¿Podrás comentar un poco más sobre este estudio, software, grupos que intervienen, resultados? Bien, bueno, gracias Martín por la pregunta. Ya decirte que si te interesa este tipo de estudios, existe un grupo de trabajo muy fuerte liderado por Ángela Cuervo que se llama Modelación de Nicho Ecológico. Y lo puedes buscar, está en Facebook, en Instagram, y es una referente en Latinoamérica y está todo el tiempo publicando información sobre tipos de software, cómo trabajar la parte de modelación de nicho ecológico. Que esto fue muy de autodidacta lo que hice, porque me acuerdo que pasé muchas horas en YouTube tratando de entender cómo conseguía los shapefile. Los shapefile son las capas que necesitamos nosotros para tener información. Entonces, ¿cómo funcionan estos modelos? Hay una página que se llama WorldClim y ahí tiene 21 variables. Esas 21 variables combinan temperatura media del año en la estación seca, en la estación húmeda, precipitación y temperatura. Entonces armás una grilla. Una grilla es un cuadriculado en el cual el centroide va a ser el punto de ocurrencia de esa especie. Entonces, por grilla vas a testear cuál es la correlación que tiene con estas diferentes variables. A su vez, estas son las variables abióticas climatológicas. Le podés poner la del relieve, la topografía, el tipo de suelo, y podés
después pinchar en el mismo lugar. Si tenés un sistema de información geográfico acoplado, el programa te permite modelar de acuerdo a la cantidad de puntos que tenés en el espacio, cuáles son las condiciones adecuadas para que la especie se sienta mejor en términos climáticos y de probabilidad, ¿no? Eso genera ese mapa de colores donde te da el rojo la mayor adecuación de la especie, y luego el naranja un 75%, el verde un 50%, y un verde más claro puede ir hasta el 25%. Ahí ya te da idea de si tenés que invertir en lugares de colecta, gestión de la región, gestión del paisaje. Estos modelos te orientan hacia dónde focalizar, por ejemplo, esfuerzos a la hora de ir a colectar, de coleccionar el material, el germoplasma, bueno, de proponerte y de orientarte para otras preguntas que vienen a posteriori. Y el paquete de DivaGIS permite no solo modelar a nivel actual, sino que podés ir a modelar a nivel del pasado o del futuro, hacer predicciones a futuro. Eso con el mismo soporte de la base de datos del WorldClim, donde tenía todas esas variables de precipitación y temperatura en un solo paquete, y que ya están disponibles y están libres en esa página. Si hay interés, está la tesis de Faúndez de maestría, donde explica la metodología, que se la pueden descargar, está en Pedesiva, y la búsqueda en Google, y si no, me escriben a cfaunde@cure.edu.uy y les doy toda la información, porque de esto se trata. Acá lo que tenemos que hacer es compartir. En este momento del mundo y de la vida, lo que nos queda como seres humanos es compartir el conocimiento y entre todos lograr mejores vínculos y ser más amigable con el ambiente, porque no podemos hablar de una salud ambiental si no hablamos de una salud a nivel poblacional y una salud individual. Creo que hay distintos niveles, pero que están interactuando entre sí esas tres grandes unidades: el individuo, la población y el ambiente, y esa salud planetaria se va a reflejar de la manera que todos estemos bien y haciendo lo que nos gusta. Espectacular, César. Tenemos una mano levantada, María Eduarda, si querés abrir el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, gracias por las presentaciones. Me llamo María Eduardo, soy estudiante de maestría. Hago investigación en la UNESP con la búsqueda de acción farmacológica antioxidante y antiglicante en anacardios occidentales. Y me gustaría hacer una pregunta para los dos, que creo que para mí es importante, porque quería comprender cómo que hacen en sus investigaciones para crear la colaboración de profesionales de distintas áreas con plantas medicinales, para identificación de plantas medicinales, porque acá en Brasil, hablo desde Brasil, no veo mucho las colaboraciones de pesquisadores en la área farmacológica con botánicos, con biólogos, con otros profesionales. Creo que es muy importante para frenar la apropiación, la biopiratería y otras cosas que pueden proteger nuestra flora y fauna. Creo que es algo así. No sé si se quedó comprensible, porque yo soy brasileña y no hablo muy bien español así. Es listo, gracias. María, si querés responder vos, que estás trabajando en etnobotánica y por ahí tenés un Sí. poco más de idea. Bueno,
En nuestro caso, nuestra facultad es Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y nosotros justamente tenemos el herbario de FACEN, forma parte del laboratorio de recursos vegetales y dentro de ese laboratorio de recursos vegetales también tenemos un laboratorio de química de los productos naturales. Entonces, ahí como que vinculamos la colección o el uso de la planta y sus principios activos con el material de referencia que está depositado en el herbario FACEN. En las otras facultades, como la Facultad de Ciencias Químicas, por ejemplo, también ellos tienen un departamento de fitoquímica que es el que lleva adelante los procesos de análisis para conocer los principios activos de esas plantas. Con respecto a, yo no sé si tu pregunta iba más como para fuera de Brasil o era como nosotros hacíamos dentro de nuestro país. Dentro de sus países mismos, No entiendo. sí, en sus países. Sí, justo se te corta, María. María Eduarda, no María. No, no se escuchó. No, no te escuché. ¿Me escuchan? Ahora sí. Así. Mi pregunta no es para Brasil, es cómo hacen en sus universidades, en sus países. Nosotros como facultad iniciamos justamente el proyecto de digitalización del herbario, inició con la colaboración de un laboratorio que quería conocer los principios activos de sus plantas medicinales. Entonces, gracias a esa asociación con una empresa, nosotros pudimos invertir lo que ellos proponían en el desarrollo de la plataforma que es la plataforma del herbario, enfocado a lo que, enfocado a lo que ellos necesitan, que es el saber los principios activos de sus plantas. Entonces, esa asociación con las empresas o las organizaciones de la sociedad civil también son importantes en el momento. Cuando hay una necesidad, siempre uno busca la respuesta. Entonces, busca las puertas que tiene que golpear para poder responder a su pregunta. Y en el caso de los principios activos es más o menos así. Yo tengo mi planta y voy golpeando puertas. O sea, primero al herbario de la Facultad de Ciencias Químicas, no tengo respuesta, vengo a otro herbario y así. O busco laboratorios que estén integrados a esa forma de trabajar. Creo que, no sé si César. Sí, bueno, muchas gracias. Y gracias, Eduarda, por tu pregunta. Se te entendió muy claro, manejas el español muy bien. Contarle que dejé un vínculo acá sobre un Seibo se llama, es un núcleo interdisciplinario. Hace poco me invitaron a participar como botánico referente en el este para integrar este grupo interdisciplinario en el cual quieren comenzar a explorar las plantas medicinales de la región este. Y es un grupo que tiene gente de facultad de química, facultad de medicina, facultad de humanidades y ciencias. Bueno, está el centro universitario. eh, Muy diverso. Lo más diverso que he visto en temas hasta modeladores computacionales de los principios activos de las moléculas que están asociadas a las funciones de estas plantas y plantas medicinales. Y el objetivo es salir al campo y tratar de validar ese conocimiento
que ahora y que siempre debió ser: el conocimiento es conocimiento y no importa si viene de la academia, si viene del vecino, si viene de quien sea, porque todos tenemos un conocimiento para aportar y es a través del mismo nivel poder generar conocimiento sobre los usos, sobre las propiedades y después ir a cotejar con la bibliografía qué nivel de coincidencia tiene lo que utilizamos como uso popular con lo que está reportado en la bibliografía académica o científica para esas determinadas plantas. Entonces ahí nos proponemos un conjunto de plantas conocidas y de comenzar a explorar, bueno, cómo lo usan en la región, de qué manera y para qué se están usando estas plantas. No sé si por ahí a María le queda la respuesta. Nosotros estamos trabajando de manera interdisciplinaria en el abordaje del uso de las plantas medicinales y sin duda es un tema que va muchísimo más grande, avanza mucho más rápido el cambio del uso del suelo que lo que nosotros podemos llegar a generar como conocimiento. Solo tenemos un desfasaje entre las políticas públicas, entre lo que el Estado le interesa, que cuando vos llegás al lugar con gente formada, ese lugar ya no existe. La transformación del uso del suelo a nivel de América del Sur es impresionante. La cantidad de campo de soja y la cantidad de algarrobales que perdimos en el litoral oeste del Uruguay en estos últimos tiempos es abismal. Entonces también tenemos un problema y tal vez un desafío como sociedad de botánicos de decir, bueno, la culpa es que no estoy sabiendo transmitir, no estoy llegando con mi mensaje, porque las plantas están en el desayuno, en la ropa, en la forma de vivir, nos dan la posibilidad de respirar, pero hay una ceguera botánica en todo el entorno que no escapamos a las pantallas y no sabemos relacionarnos con el ambiente. No sabemos ver el ambiente que tenemos. Y mientras el ser humano se dedique a estar alienado a una pantalla o dedicarle muchas horas a una pantalla, y acá quiero decirle un mensaje a todas las generaciones jóvenes: ahora soy lente dependiente. Yo me pasó, y si no me pongo los lentes, no puedo trabajar ni no puedo ver, y me quemé la vista. Y entonces, ¿de qué momento ocupamos nuestro tiempo? Seamos conscientes simplemente de eso, de lo que le dedicamos a mirar pantallas, a lo que le dedicamos del esfuerzo y de lo que nuestro cuerpo nos va a cobrar, porque en un momento te lo va a cobrar el cuerpo. Eso a mí ahora lo estoy transitando y lo estoy tratando de aceptar para decir, bueno, lo soluciono con lente. Fui al oculista, me dice, cambio de lente. No estaba viendo y me frustró mucho. Me encantaba mirar y contar anteras y ver la forma de la antera y la forma de... Ya no lo puedo hacer. Y me dejaban mal. Pero bueno, tengo que convivir con ello y seguir. Y gracias a ustedes. Un poco en línea con todo esto que veníamos, que vienen mencionando, cuando hicimos el formulario de inscripción preguntábamos si tenían algún comentario para hacer, así que voy a retomar un par de las preguntas que dejaron ahí. Y una es, bueno, en función de todo esto que decías, también un poco César y María, dice, ¿qué transformaciones estructurales serían necesarias para que la botánica reciba un mayor apoyo institucional y financiero en nuestros países? María bien nos contó cómo la diferencia entre que eh, pase a haber un financiamiento para las ciencias cambió totalmente, un poco la consolidación de la botánica en Paraguay. Y esto que mencionaba César, que bueno, esto del cambio del uso del suelo, la falta de las reglamentaciones o del cumplimiento de reglamentaciones. Entonces, bueno, un poco para pensar y para reflexionar, nos dejan esta pregunta de qué transformaciones estructurales serían o harían falta. No sé, ¿qué piensan de eso? Como una actitud propositiva, digamos. Bueno, si quieren empiezo yo, voy a tratar de ser puntual desde Uruguay. A mí siempre me llamó la atención de que Uruguay no tiene una sociedad de botánica uruguaya, ¿no? Un día
me encuentro en el 2014 en el Congreso Latinoamericano de Botánica. También los invito a participar del Congreso Latinoamericano de Botánica. Es una experiencia muy buena. Nosotros con Alicia nos conocimos en el Congreso Latinoamericano de Botánica en Quito. Se construyen vínculos, se construyen lazos. Ahí están las personas. Y cuando llegás y ves, no sé, 3.000, 5.000 personas, vos decís, wow, pero qué cantidad de gente que hay trabajando en botánica. Seguramente esto sea el 10%, porque atrás de todas estas personas que están en un congreso van a haber muchísimas más que no pudieron llegar, pues no pudieron venir. Somos un montón. Y después, ¿qué pasa? Se diluye cada uno en su cosa, aparece, bueno, en Uruguay no tenemos una sociedad de botánica, no tenemos ese espacio como tiene Paraguay, como tiene Argentina, como tiene Brasil, de unas jornadas de botánica, que creo que eso es fundamental para hacer pensar y para hacer crecer a la botánica en sí, como ciencia y donde es una herramienta única para compartir y para tener cosas de qué hablar en la vida que nos llenan a todos. Ese es mi pensar. Después, siempre, y en el momento de poner en la balanza cuánto voy a, como país, ¿no? Cuánto voy a invertir en ciencia y en tecnología, y terminás peleando en todos los presupuestos. No recuerdo una vez en la vida donde haya sido aceptado el presupuesto que presenta la universidad para la rendición de gastos, por ejemplo. Nunca da y siempre entramos en conflicto. Y durante estudiante me acuerdo de pasar años de tener que volver a Tacuarembó porque estábamos en periodo de huelga, estábamos peleando por un porcentaje del Producto Bruto Interno que nunca se consiguió. Bueno, eso, creo que primero tenemos que agruparnos, tenemos que volver a trabajar juntos para poder crecer, para poder lograr un cambio, porque lo que han logrado es separarnos, han logrado aislarnos, aunque pensemos de que estamos sumamente conectados con un mensaje de WhatsApp o con un vínculo a Zoom. Se nos está generando una brecha que es amplia a la hora de lograr formar personas y formar sobre todo gente consciente que sea capaz de relacionarse con el ambiente y tomar decisiones amigables en ese sentido. No, gracias. Hola, otra vez. Bueno, desde mi punto de vista, más que así como dijo el compañero recién, más que un cambio estructural, debería haber un cambio de mentalidad. O sea, nosotros como parte de la sociedad, como investigadores, deberíamos salir un poco más, ser un poco más solidarios con los que están fuera de lo que es la universidad. En mi caso, por ejemplo, que soy parte de la Sociedad Paraguaya de Botánica, de la Asociación Etnobotánica y del Colegio de Biólogos de Paraguay, sabemos que nos cuesta muchísimo. Y soy también socia de la Sociedad Argentina de Botánica porque pienso que esa construcción de ciudadanía y la construcción en grupo vale más que cualquier experiencia individual que podamos tener. Es cierto que las experiencias individuales también son válidas, pero lo que podemos lograr como grupo es mucho más y tiene una persistencia mayor en el tiempo. Y eso es lo que, por más que nosotros tengamos toda la plata, viene un investigador o un inversor extranjero y nos dice, tenés toda la plata que querés para tu investigación. Si nosotros no nos esforzamos para conseguir que nos financien nuestros proyectos, que podamos redituar a la sociedad lo que investigamos, podamos hacerle saber, podamos hacer algo de puertas abiertas, así como hacen en Uruguay, que me gustó muchísimo lo de los jardines, que le invitan a la gente a formar parte de sembrar parte de lo que son sus ecosistemas ahí dentro de la universidad. Em,
Nosotros tenemos que poder hacer eso con la gente que nos rodea también. Y no solamente estar en nuestros compartimientos estancos haciendo investigación pura y dura y solamente publicando para afuera, ¿verdad? Publicando para los investigadores que quieren un alto impacto de nosotros. Y bueno, y eso es lo que pienso, ¿verdad? Que más que un cambio estructural, es un cambio de mentalidad para poder forzar ese cambio estructural. Porque nosotros no podemos hacer un cambio estructural si es que nosotros mismos no cambiamos nuestra forma de pensar. Y eso. Muchas gracias. Perfecto, yo creo que María, que es un poco lo que se repite en los conversatorios, ¿no? Esto había Ujú. salido un poco también, el tema de la transferencia, de eso, de las actividades con colectivas, participativas, de salir un poco de la academia, eso creo que es algo que se viene repitiendo y que siempre aparece. Yo no sé de los colegas que están, si alguien más quiere hacer algún comentario o una reflexión sobre esto que venimos charlando, porque bueno, la idea es aprovechar a nuestros invitados y preguntarles a ellos, pero también un poco abrir la discusión o las reflexiones que por ahí uno tiene. Bueno, después de las preguntas que dejaron, alguien se pregunta cómo se mide el avance de la botánica en Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo puede la botánica contribuir a la conservación de la megadiversidad vegetal en Latinoamérica frente al cambio climático y la deforestación? Creo que de eso un poco hablaste, César, vos. Em, bueno, y siempre pensando cómo se perfila la botánica en el presente y en los próximos años, ¿no? Era también un poco em, la pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario para hacer? Yo quiero invitarles cuando estén por Paraguay a que nos visiten en el Laboratorio de Recursos Vegetales y miren un poco nuestro herbario que ahora está en modificaciones, pero que planificamos en menos de un mes poder tenerlo disponible otra vez para el público. Que vengan a las Jornadas Paraguayas de Botánica que son ahora en el 2027. Yo sé que las jornadas argentinas son este año en Mar del Plata, creo. Ya nos anotamos Sí, sí. para asistir. Y que puedan publicar, si es que les parece, en la revista Estediana, que es nuestra revista estrella de botánica, principalmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Cuesta un poquito a veces conseguir artículos para una revista tan específica, pero la vamos remando. Si querés, María, dejar en los comentarios el link de la revista y, Sí, sí, sí. y el de tu laboratorio, así os poner también en el comentario cuando publiquemos el video. Sí, Ahí está, justo Alejandra pide lo mismo. muy bien, muy bien. Sí, ya paso. Estoy en... Es que solamente me conecta al Zoom y ya no me puedo conectar a ninguna parte. Ah, no te preocupes, entonces después lo compartimos. Podemos hacer una Muy bien. publicación en redes, así Ujú. les hacemos un poco de difusión a la revista también. Gracias, gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, gente, ¿alguien más tiene algún comentario?
Bueno, Lorenzo pregunta si alguna recomendación de autores que hablen sobre el cambio de paradigma científico. Em, no sé, Lorenzo, exactamente a qué te referís, pero si alguien tiene alguna idea de recomendación. Yo puedo recomendarle algo. Ah, Que vea el primer conversatorio en la exposición de Bernardelo. Entonces, él citó varios autores y me gustó mucho los escritos que ponía en las diapositivas para instarnos a la reflexión con respecto a lo que pensamos como investigadores y que pensamos que tenemos que seguir el ejemplo que nos dan las grandes indexadoras y que tenemos que hacer lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Entonces, la reflexión es pensar más en el lugar en el que estamos y qué es lo que podemos aportar desde donde estamos. Y eso, sí. A mí me espectacular, gustaría, María. Soy tu fan. me gustaría agregar por ejemplo, los trabajos de crisis sobre la crisis de la biodiversidad, que lo La pueden buscar. botánica. Jorge Crisis es un referente. Y bueno, también que busquen el artículo de ceguera botánica, porque ahí me enseñó y aprendí que muchas veces nosotros nos enfadamos con la otra persona, pero el otro y yo mismo no tengo la capacidad de ver lo que está viendo el otro. Entonces, ahí se arma el problema. Cuando nosotros nos enfrentamos a niveles diferentes de ceguera, uno vemos una cosa, el otro ve otra, y ahí está el conflicto. No nos vamos a entender porque de repente él me va a pedir a mí que yo enhebre la aguja, y si yo no tengo los lentes puestos, no voy a poder enhebrar la aguja. Entonces, no voy a poder ver la importancia que tiene ese ambiente, la importancia que tienen esas plantas. Y ese artículo sobre la ceguera botánica lo trabaja muy bien, dando ejemplos. Y para terminar, quería decir que dentro de la academia se paga muy poco la actividad de extensión. La actividad de extensión y relacionamiento con el medio lleva muchísimas horas y esfuerzo de visitar liceos, escuelas, y el que está para publicar o solamente te interesa meter el artículo en la revista Top, no te da tiempo para salir de ahí, de salir de ese confort. Y hay gente que se siente bien haciendo esto, hay otra gente que se siente bien saliendo y relacionándose. Entonces, desde el momento que no cambiemos las reglas de evaluaciones, porque muchas veces nuestros cargos están en riesgo, cuando salimos de esos modelos tradicionales que digan, si no tenés 2 papers por año en la revista fulano de tal, si no hiciste tantas participaciones en congresos, si no tuviste tantas actividades de docencia, si no tuviste tantas horas, y después por último, y la de extensión. Pero a veces las de extensión son muy gratificantes, logran impactos grandísimos a nivel de la sociedad, y bueno, pero dentro de la academia no está bien vista, no está bien paga, como está mucho más pago un artículo en una revista indexada, etcétera. Y creo que esa reconversión ha sido un discurso hace 30 años que escucho lo mismo. Desde que entré al sistema, em, era ese el problema. ¿Para quién publicás? ¿Quién te va a leer? ¿Quién vas a interactuar? ¿Cuáles son tus aportes desde la ciencia? ¿Y de qué manera lo haces? Bueno, muchas gracias. Y gracias a la Sociedad Argentina de Botánica, gracias Alicia, gracias Federico, gracias a todos ustedes que están acá. Y creo que esto es entre todos. Y dejo las puertas abiertas del CURE, esperarlo a recibir, a contribuir con ustedes, con lo que necesiten y apoyo, y siempre van a tener una respuesta de mi parte, o al menos decir no sé, pero conozco a alguien que nos puede ayudar. Muchas gracias. Gracias, César. Eduardo tiene levantada la mano y tenemos para que vayan pensando, una pregunta de Lupita que nos
Habla, dice, es de México, que piensan con respecto a la ciencia, que la ciencia sigue un modelo en el que solo se publica en inglés. Ese es un gran tema. Creen que es importante dar espacio a nuestras lenguas maternas. No sé, Eduardo, si querés preguntar y después respondemos a Lupita. ¿Estás hablando conmigo? Sí, tenías la mano levantada, ¿o no? No, y lo vi que estaban solicitando indicaciones de autores. Iría a citar Boaventura también, que utilicé en mi PCC, pero ya está. He colocado Perfecto. solo esto. Es muy bueno. Bueno, entonces, ¿alguna reflexión sobre el uso del español o nuestras lenguas maternas? Bueno, hablando del Congreso Latinoamericano, tengo el recuerdo de que la charla inaugural había sido en inglés, hablando de la importancia de publicar en inglés, y fue un poco una controversia en ese congreso que fuera en Quito. Y entonces ahí se habló mucho de este tema, de que uno piensa o sea, de que pensamos en español y terminamos siempre escribiendo en inglés. Y entonces, bueno, ¿qué consecuencias tiene eso, ¿no? Además. Em, Así que si alguien quiere reflexionar sobre esto, Yo creo que por supuesto es muy importante que le demos espacio a nuestras lenguas maternas, principalmente porque cuando estamos escribiendo, la mayoría de las veces usamos publicaciones en nuestra lengua nativa. No estamos buscando, a no ser que sea algo súper, súper relevante, artículos en inglés. Es cierto, para los artículos del doctorado sí tengo que revisar los artículos en inglés, pero los que no somos de habla inglesa siempre optamos por la traducción, ¿verdad? Y actualmente yo creo que deberíamos publicar más en español, pero depende de la revista a la que nos postulemos. Ese es Hay revistas que publican ya en varios idiomas, ¿verdad? O sea, te publican en portugués, en español y en inglés, pero es muy importante publicar en nuestra lengua nativa, más para nuestro contexto regional, ¿verdad? Porque viéndolo desde el punto de a quién le va a servir lo que publico, eh, a la gente que vive donde yo vivo, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar. Entonces, ¿cómo va a acceder esa persona a la publicación si tiene que pagar, por ejemplo, la revista para consultar el artículo? Entonces, es un concatenado de cosas que al final nos llevan a publicar en inglés de vuelta. Y eso. sí, sí. Bueno, es un poco lo que decía César, el tema de, bueno, de cómo nos evalúan y cuánto peso se le da a cada una de las cosas. Entonces, lo mismo pasa con el tiempo dedicado a la extensión o a la comunicación de la ciencia, esto de cuánto vale publicar en español o que hay que publicar en inglés, en qué lugares, sí, es como la disyuntiva constante. Bueno, gente, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, ahí están dejando mensajes haciéndose las recomendaciones de artículos. Ahí está, el de la ceguera de las plantas. Bueno, les agradecemos muchísimo que se hayan sumado, que hayan participado del encuentro. Em, Dice, ¿cómo podemos acercar la taxonomía a los jóvenes? Bueno, ese es otro tema. Sí, la vigencia de la taxonomía.
No sé si alguien quiere contestarle a John. Yo. Eh, Muchas gracias, John, por tu pregunta. John está también, es de Paraguay. Eh, En la FACEN nosotros tenemos una vez en el año una actividad que se llama Semana de la Ciencia, C100, y es una oportunidad en la que los estudiantes de secundaria y de primaria asisten. Durante todos los días hay alumnos de colegios y de escuelas visitando los stands, o sea, los lugares de cada una de las carreras que ofrece la FACEN. Y esa es una oportunidad fantástica para acercar un poco más la taxonomía a los jóvenes. Los niños se interesan muchísimo sobre el uso que le pueden dar a las plantas. Por ejemplo, daba yo una charla en un colegio en el que les mostraba cómo los aborígenes, o sea, los de la tribu Mbudá comían las larvas de estos coleópteros que se crían en el Pindó. Y ellos estaban fascinados, maravillados con, ¿comiste eso? Y qué sabor tiene? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? Esa es una forma muy interesante de sembrar la semilla en los más pequeños, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer realmente, tratar de ir acercando un poco más lo que sabemos a los más pequeños, y ellos son el futuro, entre comillas, ¿verdad? Aunque nosotros seamos el presente, ellos son los que van a terminar de desarrollar lo que nosotros empezamos. Y eso, de mi parte. Es así. Sí, me quedo pensando también es que no solo, bueno, pregunta de acercar la taxonomía, pero también Mm, es un poco hacer entender a veces a nuestros propios colegas la importancia de la taxonomía. sí, A nuestros colegas así de, mismo. por ahí sí, de otras disciplinas o de otras grandes áreas o de nuestra misma gran área, que a veces la taxonomía queda siempre un poco Ujú. rezagada y desvalorizada. Así que bueno, por ahí es un trabajo, está bien hacia los jóvenes, pero también una cuestión lateral, ¿no? Sí, Sí, hacia nuestros difícil. iguales, así mismo. Bueno, gente, ahora sí, damos por terminada el encuentro. Vamos a tener un último encuentro en más o menos un mes, justamente para preguntarnos, bueno, sobre las perspectivas de las carreras jóvenes en botánica. Así que el último encuentro del ciclo va a ser, bueno, preguntarnos, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Y ahora cómo seguimos como sociedad? eh, para que la botánica persiste y resista en lo que queda, ¿no? Así que, bueno, ya van a estar recibiendo la invitación. Este mes es el mes del aniversario de la Sociedad Argentina de Botánica, así que síganos en redes, que también estamos eh, con los festejos y las celebraciones, porque hay que mantener la sociedad activa y la sociedad también pendiente a los intereses del momento, ¿no? O sea, es como un poco siempre la reflexión es, bueno, hay que perdurar, hay que, o sea, esto que ya duró 80 años no hay que dejarlo caer y también hay que revisar y que tenemos que plantearnos el cómo queremos seguir. Así que, bueno, síganos en las redes y bueno, ya también estamos camino a las jornadas, así que todo está ahí ya encaminado para que nos encontremos en septiembre. Y bueno, les agradezco muchísimo la participación, César, María, la verdad que un encanto haberlos recibido y les agradecemos mucho y nos seguimos encontrando. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Botánica por generar este espacio. Gracias por el trabajo que están realizando. Contarles que he tenido una muy buena experiencia hasta para pagar las cuotas anuales, porque ahora desde acá, desde Uruguay, Tesorería te genera un link
y te da la posibilidad de pagar antes tenía que conseguir un amigo que estuviera en Buenos Aires, que después le giraba la plata, ahora estamos teniendo un contacto directo de una manera muy segura para todos y eso me ha puesto alegre porque queremos devolver también de alguna manera, si sea, y estar al día en la cuota de la sociedad, sabemos que contribuye a todos y el trabajo que hacen es magnífico. Felicitarte, Alicia, Federico, a todos los que están detrás de esto y que la botánica es entre todos y que para formar también taxónomos necesitamos pasión, necesitamos gana y le tenemos que poner el cuerpo a esto y entregarnos a esta tarea. Y que cuando menos lo esperás, estás trabajando en esto, te están pagando y hasta tenés la posibilidad de ser el sustento muchas veces de la familia con tu trabajo, que en realidad parece que no fuera un trabajo porque estamos yendo a nuestros lugares de trabajo sin pensar que tengo que ir a trabajar. Yo voy todos los días feliz a hacer lo que tengo que hacer porque hago lo que me gusta y porque no hubiese sabido qué hacer si me sacan del mundo de las plantas y por suerte me ha ido bien y he encontrado, me considero un sobreviviente en el sistema de la botánica porque he tenido salidas del sistema, he tenido entradas al sistema académico y también eso te lo cobra el sistema. Porque a la hora de darte una beca ya con la edad que tengo no sale la beca de doctorado, entonces tenemos que buscar la manera de financiar los proyectos, seguir encontrando recursos y nunca, nunca entregarnos, siempre pensando en cómo volver a reinventarnos para poder generar y cumplir nuestros objetivos, que es terminar nuestro trabajo y tener una vida tranquila y vincularnos bien entre todos. Así que un abrazo a toda Latinoamérica y gracias a todos por estar ahí. Gracias a vos, César. Gracias. Gracias. Yo quiero agradecer también a la Sociedad Argentina de Botánica y felicitarles por el aniversario, 80 años, no es poco tiempo, al contrario. Y quiero invitarles a los chicos de Paraguay que están conectados a que se sumen para que podamos reactivar la Sociedad Paraguaya de Botánica y podamos tomar como ejemplo a la sociedad argentina para poder organizar más cosas desde nuestro país. Y muchas gracias por el espacio y por el tiempo que se quedan a escucharnos. Muchas gracias. Sí, sí, les agradecemos a la hinchada de María y de César que estuvieron muy pendientes. Ahora sí.